I need to tell you about something absolutely extraordinary that's just emerged. And I mean extraordinary. El mundo creyó en un cuento de hadas. Pero, ¿qué pasa cuando el testigo original regresa para corregir la historia? El exnovio de Meghan Markle ha roto una década de silencio y sus tranquilas palabras amenazan con desmoronar no solo una imagen pública, sino los cimientos mismos de un matrimonio real. A lo largo de los años, en la familia real, los escándalos han venido en diferentes formas, pero el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras, ni en las páginas de un tabloide sensacionalista. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, comenzó como un susurro, un eco distante desde las tranquilas calles de Toronto que viajó a través del Atlántico para aterrizar en los corredores de mármol del Palacio de Buckingham. El nombre pronunciado en esas reuniones de emergencia era uno que la corona había archivado y olvidado: Cory Vitiello. El chef canadiense, un fantasma del pasado de Meghan Markle, había roto una década de silencio autoimpuesto. Para el mundo, era una nota a pie de página en la historia de una duquesa. Para la institución, era un riesgo existencial. Fuentes cercanas al palacio describen una atmósfera de fría urgencia. No se trataba de un exnovio buscando atención, era un testigo de una época que había sido cuidadosamente borrada de la narrativa oficial. El rey Carlos, un hombre que entiende que la monarquía se sustenta tanto en la percepción como en el linaje, ordenó un informe inmediato. Cada asesor, cada estratega, fue convocado a un consejo silencioso. La pregunta no era qué había dicho Vitiello, sino qué sabía. ¿Qué verdades no escritas se escondían en los años previos a que Meghan se convirtiera en un nombre global? La maquinaria del palacio, experta en gestionar crisis, se puso en marcha con una precisión clínica. Pero esta vez, el enemigo no era la prensa. El enemigo era la historia misma, una historia que había regresado no como un recuerdo, sino como un testigo viviente. El aire en los salones de Clarence House y el Palacio de Buckingham se volvió denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado, porque la corona siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez la historia tenía una voz, y esa voz amenazaba con desenterrar las raíces sobre las que se había construido la nueva vida de la duquesa. La institución, que había lidiado con las cintas de Camila, la entrevista de Panorama de Diana y las indiscreciones del príncipe Andrés, se enfrentaba ahora a un adversario diferente, uno que no buscaba fama ni dinero, sino algo mucho más peligroso: la corrección del registro histórico. Y en la monarquía, el registro histórico lo es todo. Un solo testimonio, pronunciado con calma y sin fanfarria, tenía el potencial de trastocar una narrativa que había costado años y millones de libras construir. El eco de Toronto había llegado a Londres y resonaba con la ominosa promesa de que la verdad, por mucho tiempo que se oculte, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cory Vitiello no irrumpió en la escena pública con una furiosa diatriba o acusaciones explosivas. Su estrategia fue mucho más letal: la contención. Eligió el entorno minimalista de un estudio de podcast, un espacio íntimo donde cada palabra, cada pausa, adquiría un peso monumental. No había teatralidad, ni voces alzadas, ni ataques emocionales. En su lugar, el mundo fue testigo de una precisión clínica, la de un hombre que no venía a destruir, sino a corregir el registro histórico. Quienes esperaban un espectáculo de rencor se encontraron con algo mucho más inquietante: la calma. Vitiello desgranó sus recuerdos y observaciones con la meticulosidad de un cirujano. Habló de su relación de 2 años, no con amargura, sino con la distancia de un cronista que expone los hechos. Cada frase estaba cuidadosamente calibrada, cada detalle presentado sin adornos, creando un relato que era a la vez personal y forense. Este enfoque mesurado fue su mayor fortaleza. En un mundo saturado de hipérboles y escándalos manufacturados, su tranquilidad se convirtió en un ancla de credibilidad. No necesitaba gritar para ser escuchado
El silencio entre sus palabras resonaba más fuerte que cualquier acusación. Medios de comunicación de todo el mundo, desde Londres hasta Los Ángeles, reaccionaron con una velocidad fulminante, pero se vieron obligados a tratar la historia con una seriedad inusual. Esto no era un quisme, era un testimonio. La sutileza de su método obligó a los observadores, incluidos los analistas del palacio, a prestar atención no solo a lo que revelaba, sino a cómo lo revelaba. Su tono contrastaba fuertemente con la defensa emocional y a menudo agresiva que se esperaba del equipo de Meghan. Mientras ellos reaccionaban, él simplemente exponía. No había necesidad de señalar con el dedo, las inconsistencias que presentaba hablaban por sí mismas. Con su calma deliberada, Cory Vitiello transformó una historia personal en una crisis institucional, demostrando que en el juego de la percepción, el poder no siempre reside en el ruido. A veces, la voz más devastadora es la que se niega a levantarse, la que obliga al mundo a inclinarse para escuchar la verdad que susurra. El núcleo del testimonio de Cory Vitiello no residía en el drama del desamor, sino en la fría aritmética del tiempo. Con una precisión inquebrantable, expuso una serie de inconsistencias que sacudieron los cimientos de la historia de amor oficial entre Meghan y el príncipe Harry. Afirmó que el contacto entre ellos comenzó antes de que su propia relación terminara, transformando el cuento de hadas de un encuentro a ciegas en una narrativa de superposición y posible engaño. Pero no se detuvo ahí. Vitiello no solo ofreció recuerdos, presentó un mapa de un pasado turbio. Habló de fechas que no cuadraban, de viajes secretos y de una cronología que, bajo escrutinio, parecía tener fracturas. La línea de tiempo oficial, según él, no solo tenía agujeros, tenía heridas. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo. Cada momento de la vida de un miembro de la realeza está contabilizado, desde su nacimiento hasta su muerte. Pero ahora, esa misma precisión se volvía en su contra. Estas no eran acusaciones vagas. Eran preguntas específicas sobre períodos concretos en los que los registros públicos y las cuentas oficiales de Meghan parecían entrar en conflicto. Mencionó la existencia de mensajes, notas y el testimonio de amigos cercanos que, según él, corroboraban elementos clave de su historia. De repente, la narrativa cuidadosamente pulida de un romance fortuito en Londres se veía desafiada por la incómoda realidad de una vida que aún estaba entrelazada con otra persona en Toronto. Para la monarquía, esto representaba una amenaza directa. La integridad de un miembro de la familia real, especialmente uno cuya entrada ya había sido polémica, estaba ahora bajo un microscopio forense. No se trataba de un simple solapamiento de relaciones, se trataba de la posibilidad de un engaño fundamental en el origen de su conexión con la corona. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y exigía una contabilidad. La verdad, como Vitiello demostró, a menudo no se encuentra en las grandes declaraciones, sino en los pequeños detalles que se intentan borrar, en las fechas que no coinciden y en las verdades que se esconden a plena vista. Desde su salida de la vida real, Meghan Markle había construido meticulosamente una imagen para el consumo mundial, la de una mujer resiliente, independiente y dueña de su propia voz. Ya no era simplemente una duquesa, era un símbolo de autoempoderamiento, una figura que había transformado el escrutinio en una plataforma de influencia global. Cada entrevista, cada aparición pública, cada declaración parecía diseñada para reforzar una narrativa de fuerza y transparencia. Su historia era un triunfo de la reinvención, el retrato cuidadosamente elaborado de una mujer moderna que navegaba la vida bajo sus propios términos, una narrativa que resonaba con millones de personas que veían en ella a una víctima de una institución arcaica. Sin embargo, las revelaciones de Cory Vitiello amenazaban con fracturar ese exterior pulido de maneras que pocos podrían haber anticipado. Sus relatos sobre el presunto maltrato emocional, combinados con las inconsistencias en la línea de tiempo, proyectaron una sombra sobre la narrativa de empoderamiento. De repente, surgieron preguntas más sensibles. ¿Podía confiarse plenamente en la historia que había presentado al público? La percepción, antes sólidamente de apoyo,
comenzó a tambalearse. Lo que antes parecía transparencia, ahora corría el riesgo de parecer selectivo, una imagen diseñada para ocultar complejidades o controversias. Cada anécdota, cada foto seleccionada, cada declaración pública fue sometida a un nuevo examen. Los observadores comenzaron a preguntarse si ciertos capítulos de su vida habían sido deliberadamente editados para facilitar su camino hacia la familia real. La fachada misma que había pasado años construyendo, una imagen reforzada con mensajes consistentes, de repente parecía peligrosamente frágil. Lo que había sido un símbolo de fortaleza ahora mostraba grietas, exponiendo la vulnerabilidad debajo del glamour. En cuestión de semanas, una reputación que parecía casi intocable comenzó a cambiar, planteando dudas no solo sobre elecciones personales, sino sobre la honestidad, la credibilidad y la verdadera historia detrás de la vida que el público creía conocer. El cuento de hadas era una mentira, y ahora el palacio lo sabía. Mucho antes de que Meghan Markle se convirtiera en la duquesa de Sussex, su vida se movía a un ritmo más personal. Durante ese tiempo, compartió su mundo con Cory Vitiello. Su relación de 2 años no fue un simple romance. Fue un capítulo fundamental en el que se tomaron decisiones que, sin saberlo, prepararían el escenario para su extraordinario futuro. La posición de Vitiello era única, casi sin precedentes en los anales de la historia real moderna. No era solo un excompañero, sino alguien que observó de primera mano los eventos que nadie fuera de su casa podría haber visto. Incluso cuando Meghan conoció al príncipe Harry por primera vez en 2016, Cory seguía siendo una presencia en su vida. Vivía en la misma casa, un testigo silencioso de los momentos que más tarde se convertirían en parte de una narrativa mundial. Cada risa, cada mirada y cada conversación privada entre Meghan y Harry ocurrieron bajo el mismo techo, un hecho que pocos habrían imaginado. Informes sugieren que después de su primera cita, Harry viajó en secreto a Toronto para pasar tiempo con Meghan. Se alojó en la casa de un amigo mientras Cory todavía compartía la residencia con ella, navegando una situación increíblemente delicada. Desde este punto de vista privilegiado, Vitiello vio los sutiles comienzos de una relación que capturaría la atención global. Observó cómo Meghan equilibraba los lazos antiguos con los nuevos, cómo negociaba emociones y oportunidades que tendrían un efecto dominó en todos los continentes. Durante años, mantuvo su silencio. Su discreción protegió momentos privados de convertirse en forraje público, manteniendo intacto un capítulo cuidadosamente oculto de la vida de Meghan. Pero ahora, cuando finalmente habla, sus palabras no solo llevan agravios personales, llevan el peso de un conocimiento íntimo, una perspectiva interna sobre la encrucijada privada que la llevó hacia la realeza. Su voz se transforma de la de un observador silencioso a un testimonio poderoso, uno que desafía las narrativas que creíamos conocer y que, para el palacio, para Harry y para la imagen pública cuidadosamente curada de Meghan, es nada menos que sísmico. En el Palacio de Buckingham, la noticia de las revelaciones de Cory Vitiello no fue tratada como un asunto de la prensa rosa, sino como una amenaza directa a la estabilidad de la corona. El rey Carlos, un hombre profundamente consciente de que la integridad institucional es el pilar sobre el que descansa la monarquía, convocó de inmediato a su círculo más cercano de asesores. Este no era un gabinete de crisis ordinario, era el Consejo Silencioso, un grupo de estrategas y mentes legales cuya lealtad no es hacia un individuo, por muy alto que sea su título, sino hacia la supervivencia de la institución milenaria. Los informes diarios que llegaban a las cajas de lectura del rey comenzaron a marcar el nombre de Vitiello bajo la categoría de riesgo institucional. El análisis fue rápido y brutal. Las acusaciones, si se demostraban ciertas o incluso si ganaban tracción en la opinión pública, socavaban la credibilidad de un miembro de la familia. Y una monarquía, especialmente en el siglo XXI, no puede permitirse tener un eslabón débil, cuya historia personal esté plagada de dudas sobre la honestidad. Los expertos legales repasaron todos los escenarios posibles, aplicando el frío y calculador protocolo Windsor para la gestión de crisis. ¿Qué pasaría si Vitiello presentaba pruebas?
¿Cómo afectaría esto a la percepción pública de la corona, que ya estaba en una posición delicada tras años de controversias? La conclusión, alcanzada en el silencio de las salas de Estado, fue unánime. La institución debía protegerse a sí misma, por encima de todo. La discusión no fue hipotética, fue urgente. Cada asesor entendió que un solo paso en falso en la respuesta podría convertirse en un desastre de relaciones públicas con consecuencias duraderas. La prioridad de la monarquía era la estabilidad, no la lealtad personal a una duquesa que ya operaba fuera de sus muros. La decisión fue clara. La corona se distanciaría, observaría y actuaría solo para preservar su propia integridad. El mensaje subyacente, nunca pronunciado pero entendido por todos, era escalofriante. En la batalla entre un individuo y la institución, la corona siempre gana. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad exige un sacrificio implacable cuando la integridad del trono está en juego. La fuerza de las afirmaciones de Corey Vitiello no se basaba únicamente en su memoria. Su testimonio fue apuntalado por la mención de un archivo de pruebas tangibles, un conjunto de documentos que transformaban sus palabras de una queja personal a una acusación forense. Hizo referencia a la existencia de registros legales inusuales presentados en un condado de los Estados Unidos que, según expertos consultados, eran altamente atípicos y excepcionalmente raros. Estos no eran meros rumores, eran anomalías legales que invitaban a un escrutinio más profundo, una desviación de la norma que sugería una historia mucho más compleja de la que se había contado. Un abogado invitado en el podcast confirmó la naturaleza extraña de dichos archivos, añadiendo un peso de credibilidad profesional a las declaraciones de Vitiello. Pero el arsenal no terminaba ahí. Se informó que poseía mensajes privados, notas y los testimonios corroborados de amigos en común, un conjunto de pruebas que podían validar los elementos más sensibles de su relato. Este archivo gris, como lo describirían los conocedores del palacio, representaba una bomba de tiempo. No eran solo los detalles de una relación terminada, eran pruebas potenciales de un patrón de comportamiento y una posible falta de transparencia que se extendía hasta los mismos cimientos de la entrada de Meghan en la familia real. Vitiello, con su calma característica, no necesitaba blandir estos documentos públicamente. El simple hecho de aludir a su existencia era suficiente. Creó un aura de verdad documentada, sugiriendo que sus afirmaciones podían ser verificadas, que no eran palabras al viento, sino hechos registrados. Para el equipo de Meghan, esto presentaba un dilema imposible. Negar las acusaciones era arriesgarse a que las pruebas salieran a la luz, refutando sus desmentidos de manera irrefutable. La amenaza no era lo que se había dicho, sino lo que aún podía ser probado. En el juego de la realeza, la percepción lo es todo. Pero la prueba documental es el jaque mate. Mucho antes de que el mundo la conociera como la prometida de un príncipe, la vida de Meghan Markle estaba entrelazada con la de Corey Vitiello de una manera que casi altera el curso de la historia. En el verano de 2014, apenas unas semanas antes de su encuentro predestinado con el príncipe Harry, su relación con el chef canadiense estuvo a punto de culminar en matrimonio. Su romance de 2 años no fue una simple aventura, había sido un periodo definitorio, un tiempo de crecimiento personal y sueños compartidos. Juntos, habían navegado las complejidades de la vida adulta temprana. En un momento dado, la relación se tambaleó al borde del compromiso de por vida, una posibilidad que podría haber anclado a Meghan en un futuro completamente diferente, lejos de los palacios y los títulos, en una vida de tranquila normalidad en Toronto. Durante este tiempo, Meghan documentaba sus experiencias en su blog de estilo de vida, The Tick. En una entrada, destacó a Corey no solo por su habilidad culinaria, sino por la esencia de quién era. Escribió sobre el encanto de un pueblo pequeño y la brújula moral de alguien que no viene de la gran ciudad, pero sueña con grandes pensamientos. Esas palabras insinuaban una admiración que iba más allá del afecto casual, un reconocimiento del carácter que ella parecía valorar en ese momento de su vida.
Este vistazo a su vida prerreal revela cuán profundamente conectado estaba Corey en su mundo personal y profesional. No era simplemente un novio, era un compañero durante años formativos, alguien presente durante los momentos que silenciosamente moldearon su futuro. Su eventual silencio, mantenido durante años, y las revelaciones que más tarde eligió compartir, cobran un peso enorme hoy. Lo que una vez fue un capítulo privado de su vida, un casi que pocos conocían, se ha transformado ahora en un punto de inflamación, un momento con el potencial de sacudir una narrativa pública cuidadosamente curada, recordándole al mundo que incluso la imagen más pulida tiene historias ocultas y futuros alternativos enterrados debajo de la superficie. Mientras la tormenta mediática crecía, el rey Carlos tomó una decisión rara y decisiva, un movimiento que demostraba la gravedad con la que el palacio veía la situación. Según fuentes internas, cogió el teléfono personalmente y realizó una llamada directa a la residencia de Montecito. La conversación no fue una de apoyo familiar, fue una directiva de la cabeza de la institución. El mensaje fue claro, directo e inequívoco. Un decreto no escrito entregado con la frialdad de un estadista que ha visto décadas de crisis ir y venir. La corona, le informó, no encubriría ni protegería ningún secreto que precediera a la entrada de Meghan en la vida real. Cualquier evidencia que pudiera socavar la credibilidad de la institución sería recibida con una acción firme. Las consecuencias, le hizo saber, podrían incluir la revocación de títulos, la pérdida de privilegios y un distanciamiento formal y público. Esta no era una amenaza vacía, era una declaración de principios, un principio que ha gobernado a la monarquía durante siglos. La institución está por encima del individuo. Siempre. La llamada envió una señal no solo a Meghan, sino a todo su equipo. La lealtad personal tenía un límite, y ese límite era la integridad de la corona. Para Meghan, el mensaje no podría haber sido más brutal. El silencio del palacio en público, combinado con esta advertencia privada, la dejaba en una posición de aislamiento total. Ya no contaba con el escudo protector de la institución. Ahora se enfrentaba a esta tormenta en gran parte por su cuenta. Una duquesa cuyos lazos con la monarquía demostraban ser condicionales, no absolutos. El rey, con una sola llamada, había reafirmado las reglas del juego, las mismas reglas que su madre, la reina Isabel, había aplicado con una disciplina férrea. El simbolismo, para la monarquía, siempre lo ha significado todo, y este acto fue una purga simbólica de la responsabilidad, dejando claro que cualquiera que amenace la estabilidad de la corona no será protegido de las consecuencias sin importar su título o su popularidad. El juego había cambiado, y las reglas estaban firmemente en manos del rey. Dentro de la soleada villa de Montecito, la tormenta desatada por las revelaciones de Corey Vitiello golpeó más cerca de casa. El príncipe Harry, un hombre que durante mucho tiempo había asumido el papel de defensor de Meghan frente a los medios, su protector contra la institución que sentía que había fallado a su madre, ahora se encontraba ante acusaciones tan específicas y detalladas que no podían ser simplemente desestimadas. Cronologías que nunca había examinado, nombres que solo había oído de pasada y extrañas irregularidades legales enterradas en oscuros documentos de repente exigían su atención. No era el cotilleo distante de los tabloides, eran preguntas punzantes sobre el tejido mismo de su historia compartida, el origen de su propio cuento de hadas. Su respuesta no fue una ira explosiva, sino algo mucho más revelador y, para Meghan, mucho más aterrador. Un retiro silencioso. Las cenas familiares se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos que se extendían por la noche. Pasaba horas solo en los balcones con vistas al Pacífico, un lugar donde podía pensar, sopesar los hechos y tratar de reconciliar lo que estaba aprendiendo con la mujer a la que había prometido proteger. Cada mirada entre ellos llevaba un peso tácito. Cada espacio compartido se convirtió en un recordatorio de la creciente distancia emocional. La confianza, como Harry llegó a comprender, no se rompe en un instante.
se erosiona lentamente como el agua desgastando la piedra, casi imperceptiblemente, hasta que los cimientos que una vez parecieron inquebrantables, de repente se sienten frágiles. El hombre que siempre había sido el firme aliado de Meghan en público, ahora estaba reevaluando en silencio la base de su vida juntos. Preguntas sobre el momento, la transparencia y las relaciones pasadas comenzaron a tomar forma. Viviendo bajo el mismo techo, pero existiendo en mundos emocionalmente separados, se encontraron navegando un nuevo e inesperado desafío. Este era el coste personal del escándalo público, las consecuencias íntimas que ninguna declaración o publicación en redes sociales podía capturar. En Montecito, su santuario, su jaula dorada, lo que una vez fue un hogar se había convertido en un espacio de reflexión silenciosa y el peso casi invisible de la duda. La decisión de Cory Bitiello de hablar envió ondas de choque mucho más allá de los muros del palacio. En todo el mundo, la opinión pública se fracturó. Los foros de discusión y las redes sociales se convirtieron en arenas de intenso debate. Por primera vez, lo que había sido historia privada tenía el poder de moldear la percepción pública, y lo hizo con una fuerza sutil pero innegable. Los partidarios de Meghan se apresuraron a defenderla, enmarcando las revelaciones como las acciones calculadas de un excompañero despechado, alguien que buscaba sacar provecho de su fama. Por otro lado, los críticos y un creciente número de observadores neutrales aprovecharon la oportunidad para cuestionar su transparencia, intrigados por cómo una mujer que había construido una imagen pública casi impecable podría haber mantenido ocultos capítulos tan críticos de su pasado. Lo que hizo que la situación fuera aún más potente fue la estrategia de Bitiello. Su calma y sus palabras mesuradas le confirieron un aire de credibilidad que era imposible de ignorar. Mientras tanto, el equipo de Meghan reaccionó con rapidez y fuerza, calificando sus declaraciones de invenciones, pero al hacerlo, revelaron la tensión bajo la superficie. Cuanto más reactivos eran los desmentidos, más parecían confirmar que las revelaciones habían tocado un nervio. De repente, la percepción pública comenzó a cambiar. Donde antes el carisma y una historia personal habían guiado la narrativa, ahora la credibilidad se había convertido en el nuevo campo de batalla. La duquesa de Sussex, cuyos movimientos antes comandaban admiración, ahora se encontraba bajo un microscopio implacable. Cada palabra que había pronunciado, cada relato que había elaborado, era examinado en busca de consistencia e integridad. En un mundo donde la imagen lo es todo, las discretas revelaciones de Bitiello habían cambiado el enfoque del glamour a la realidad y de la admiración incuestionable al escepticismo cauteloso. Su historia, que antes parecía intocable, ahora se enfrentaba a un escrutinio que podría remodelar su imagen pública en los años venideros. Mientras el equipo de Meghan Markle lanzaba una contraofensiva pública, enmarcando las afirmaciones de Cory Bitiello como invenciones y ataques coordinados, el Palacio de Buckingham adoptó la más poderosa y brutal de las estrategias: el silencio. No hubo conferencias de prensa, ni condenas públicas, ni declaraciones sensacionalistas. En cambio, la respuesta silenciosa llevaba su propio peso, una forma aguda y deliberada de presión que hablaba más fuerte que cualquier comunicado oficial. Este silencio estratégico, una táctica perfeccionada por la monarquía a lo largo de siglos, tenía un doble propósito. En primer lugar, creaba una distancia calculada entre la corona y el escándalo personal de la duquesa. Al no involucrarse, la institución se protegía a sí misma, enviando el mensaje inequívoco de que esta era una batalla de Meghan, no de la corona. Era una forma de contención, un cortafuegos para asegurar que la crisis de credibilidad de un individuo no contagiara a la institución en su conjunto. En segundo lugar, y más cruelmente, el silencio aislaba a Meghan. Sin el respaldo, ni siquiera tácito, del palacio, ella y su equipo quedaban solos para navegar la tormenta. Para Meghan, este silencio debió ser ensordecedor, un recordatorio de que los lazos que una vez la unieron a la familia más poderosa del mundo eran ahora frágiles, sino rotos. Era una demostración clínica de cómo la monarquía ejerce el poder. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía,
El simbolismo siempre lo ha significado todo. La corona no necesitaba condenarla con palabras. Su silencio era la condena misma, una declaración fría y calculada de que, en esta crisis, ella estaba sola. La institución, como siempre, había elegido su propia supervivencia por encima de la lealtad a uno de sus miembros. Justo cuando el mundo se preparaba para lo que muchos esperaban que fuera una revelación impactante tras otra, Cory Vitiello eligió un camino inesperado pero mucho más potente. Informes sugerían que poseía documentos originales, mensajes privados y registros legales que podrían haber confirmado definitivamente cada una de sus afirmaciones. No eran meras alegaciones, eran pruebas potenciales capaces de reescribir la historia del pasado de Meghan, de transformar la especulación en hecho. Sin embargo, a pesar de tener herramientas tan poderosas, Vitiello se abstuvo de desatarlas. Simplemente guardó silencio. Esta contención deliberada transformó la situación de un escándalo a una guerra psicológica. Al retener la información más explosiva, creó una tensión implacable. Meghan y Harry quedaron navegando en un paisaje de incertidumbre, sin saber nunca qué podría salir a la superficie a continuación, qué nuevo detalle podría emerger para contradecir su narrativa. Para el público, esto creó una historia llena de anticipación y duda. Cada pregunta sin respuesta, cada hueco en la cronología, se convirtió en una fuente de intriga. El silencio de Vitiello no fue un acto pasivo, fue un movimiento estratégico, una forma silenciosa pero poderosa de control. La ausencia de acción amplificó la presión, demostrando que a veces lo que no se dice tiene más poder que lo que se grita desde los tejados. La credibilidad de Meghan, cuidadosamente construida, comenzó a erosionarse bajo el peso de lo desconocido. El príncipe Harry, acostumbrado a defender a su esposa, vio su certeza sacudida. Para Meghan, Harry y la monarquía, la tensión no resuelta era el desafío final. En situaciones como esta, la incertidumbre no es solo incómoda, es devastadora, moldeando decisiones, poniendo a prueba relaciones y alterando reputaciones de una manera que una sola revelación nunca podría. El arma más grande de Vitiello no era la prueba que tenía, sino la prueba que aún no había mostrado. La tormenta desatada por un solo testimonio mesurado no fue un evento pasajero. Dejó tras de sí grietas profundas y posiblemente irreparables en los cimientos de la vida que Meghan y Harry habían construido en Montecito. La primera y más íntima fisura fue la de la confianza. Dentro de su hogar, el silencio y la distancia del príncipe Harry señalaban una erosión en la base misma de su relación. Una duda, una vez plantada, rara vez desaparece por completo. La confianza debe ganarse y una vez rota, es casi imposible de restaurar. En segundo lugar, la conexión con la monarquía, ya tensa, sufrió un golpe casi fatal. La llamada del rey Carlos no fue una oferta de ayuda, sino una advertencia. El palacio dejó claro que su prioridad era la institución, estableciendo un límite final que los dejaba efectivamente solos, despojados del escudo protector que una vez, aunque brevemente, tuvieron. Finalmente, la grieta más visible fue en la percepción pública. La imagen de Meghan, como un icono de resiliencia y autenticidad, fue desafiada, reemplazada por preguntas sobre la selectividad de su narrativa. La batalla ya no era contra los tabloides, sino por la credibilidad, un terreno mucho más difícil de defender. El escándalo no fue una explosión dramática, sino una crisis de combustión lenta, una que se medía en ansiedad, especulación y el peso psicológico de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Demostró que no todas las heridas son visibles. Las más profundas son las que afectan a la confianza, la lealtad y la verdad. La estructura que habían edificado, lejos de la corona y bajo el sol de California, ahora mostraba las tensiones de un pasado que volvía a atormentarlos, un recordatorio de que ninguna fundación es segura si se construye sobre omisiones. La monarquía había sido protegida, pero su paz y la de los Sussex había sido rota. Al final, no hubo una explosión dramática ni un solo documento filtrado que definiera la crisis.
La historia se desarrolló como una lección solemne sobre el poder de la verdad latente. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. Cory Vitiello no fue el villano ni el héroe, fue simplemente la voz. La voz de un pasado que había sido convenientemente editado y que se negaba a ser silenciado. Su contención demostró una ley fundamental del poder. La amenaza de la revelación es a menudo más potente que la revelación misma. Dejó al mundo y a los Sussex en un estado de perpetua incertidumbre, un recordatorio de que la historia completa aún podría no haber sido contada. Puedes construir una imagen, puedes silenciar un pasado, puedes vender un cuento de hadas al mundo, pero cuando la verdad está escrita en los detalles de una vida, en las fechas que no cuadran y en el testimonio de un testigo silencioso, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez se levantó con una voz tranquila y mesurada desde un estudio de podcast en Canadá. El legado de esta crisis no se medirá en titulares, sino en la duda persistente que ahora ensombrece una narrativa antes impecable. Porque la historia no recuerda quién llevaba el título de duquesa, recuerda quién se ganó la confianza del público. Y la confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. El eco final de esa voz silenciosa perdurará mucho después de que las palabras se hayan desvanecido,